Hablábamos del paso que hace falta cuando el pueblo de Dios, después de estar 40 años en el desierto y ser tratado y cambiar una generación, y estuvieron allí por incredulidad, estuvieron allí porque se levantaron contra Dios, no porque a Dios le gustó tener los 40 años dando vuelta, ¿no? Siempre fueron cubiertos, siempre fueron guardados, siempre fueron bendecidos en ese aspecto. Pero una nueva generación iba a entrar a la conquista de la tierra prometida. Y entonces cambió la mentalidad. Eso es importante, pero las cosas nuevas de Dios no podemos recibirlas si no estamos dispuestos a que Él cambie nuestra forma de pensar y nuestro pensamiento, que están un poco agarrados en lo de antes, ¿no? Las cosas que pasaron antes y también aprisionados en nuestras propias pasiones, ¿no? Por eso el Señor habla de la renovación de nuestra mente en la palabra del Señor. Es necesario enfocarnos en el pensamiento de Jesús y las cosas que dice Jesús. Eso es importantísimo. Y sabe que la conquista de la tierra prometida comenzó con este objetivo muy definido. Estos estaban dispuestos a creerle a Dios. Por eso fue el cruce hablábamos del cruce del río, ¿no? Del río Jordán. Anteriormente habían tenido el cruce del Mar Rojo por la intervención de Moisés y muy soberana de Dios, pero ahora tuvieron que tomar un paso de fe y los sacerdotes, como decíamos, tenían que mojarse los pies y tomar la decisión ellos. Aquí estamos, creyendo en lo que Dios nos ha dicho. Y recién cuando se mojaron los pies, que entraron al agua, el río empezó a separarse. Esa es una acción de fe contundente, ¿no? Muy fuerte. Es una decisión personal. Y estaban todos motivados a obedecerle a Dios. Eso era algo que cambiaba el panorama para que hubiera conquista, ¿no? Y así fue que ellos estuvieron allá dispuestos a obrar y a servir a Dios en todo esto, ¿no? Y cruzaron. Y Dios da el querer para ese venir definido, ¿no? Esa decisión profunda de servicio. Dios da el querer. Cuando alguien quiere, Dios da todo el querer, todas las fortalezas. Allí está toda la gracia, todo el poder de Dios para ministrar en esa dirección. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios nos abre un panorama de algo nuevo que revitaliza lo viejo, algo nuevo que necesitamos que nuestra fe antigua sea aún acomodada a lo nuevo de Dios, pero revitalizada por el poder del Espíritu Santo. No cambian las cosas, los principios no cambian, la palabra de Dios no cambia, pero la manera de obrar de Dios cambia. ¿Cómo ha cambiado la manera? Usted puede ver en este mundo cómo han cambiado las cosas alrededor nuestro, ¿no? El enemigo ha usado toda la tecnología para mal y tantas cosas que se vierten a través de las tecnologías modernas, el diablo está usando hoy como no usaba 20 años atrás o 10 años atrás. Dios también trae cosas nuevas para que la iglesia se posicione más que nada en medio de esta tierra, en medio del mundo que nos ha dado conquistar, en medio de Necochea, Quequén, incluyendo allí a Costa Bonita, donde realmente ayer fue el paso inicial de tomar autoridad espiritual, porque hay otros que quieren tomar autoridad espiritual en ese lugar y hacerlo un lugar de oscuridad. Nosotros tenemos que llevar la luz, el evangelio de la luz. Y en esto de servir al Señor, de esta actitud creativa de los hacedores del reino, tenemos que tener presente que la convicción que debemos tener a lo que Él nos habla, Él dice, una certeza total de lo que dice Dios. Quiero mostrarte simplemente un poquito algo de la palabra, no muy explayado hoy, pero sí para que lo tengamos presente. En Josué capítulo 6, ¿se acuerdan? Estuvimos ayer en capítulo 4, el viernes mejor dicho, capítulo 4 y 5, viendo el cruce del río Jordán. Hoy vamos a ver algo relacionado con la conquista de Jericó. Pero no vamos a hacer la historia de lo que fue esta conquista.
Yo quiero que usted tenga algo presente este día. Cuando la obediencia a Dios manda callar, no hablar. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. En esta conquista, Dios mandó a su pueblo que callara, hasta que Él dio la orden. Interesante el punto. A ver, en Josué, capítulo 6, tenemos todo el mandato del Señor a su pueblo, de cómo iba a ser la conquista de Jericó. Simplemente tenemos que decir que a la luz de cualquier estrategia humana era una locura lo que estaban haciendo. Pero era la orden de Dios. Y Josué les dijo allí en el capítulo 6 y versículo 10. Es lo que le mandó al pueblo. Esto es lo que quiero que veamos hoy simplemente. Porque estaban los sacerdotes, estaban los hombres de guerra, estaban los que tocaban la bocina, eran los sacerdotes. O sea, los que proclamaban, podríamos decir, alabanzas allí, ¿no? Y estaban el pueblo en general que iba detrás. Al pueblo le dijo esto. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros, ustedes, no gritarán, no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Parece una orden extraña, ¿no? Pedirle a una multitud que vaya callado la boca. Ah, claro, nosotros lo tenemos un poco visto desde aquí, pero hay que estar allí porque Dios le había entregado la estrategia de la conquista de Jericó y Él se la comunicó al pueblo. Y la estrategia era algo bastante descabellado. No solo los que tocaban la trompeta, sino que también los hombres de guerra y el resto del pueblo debían dar una vuelta alrededor de la ciudad de Jericó. Un día, el primero, el segundo día, de la misma manera, el tercer día, de la misma forma, el cuarto día, así también, el quinto día, dando vueltas, las bocinas tocando, el pueblo siguiendo. Sexto día, hasta que llegó el séptimo día. Y ese día, en vez de una vuelta, tenía que dar 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. Dice que recién, cuando terminaron de dar la séptima vuelta, ese día séptimo, vino la orden para que el pueblo acompañara a las bocinas, a los hombres de guerra, con sus gritos y con sus voces. Ahora, ¿por qué pasó esto así que Dios les mandó callar, no? Miren, la palabra como nos dice, no solo que no gritarán, sino que no se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de tu boca, dice. Primera cosa que vemos aquí, que nadie del pueblo discutió lo alocado del asunto. Vea que razonablemente para conquistar una ciudad de ese entonces era lo más alocado, dar vueltas y tocar bocina, ¿no? Nadie discutió. Habían aprendido algo, ¿no? Habían aprendido que en la obediencia hay bendición. Dios les había mostrado de tantas maneras operar. Esto estoy diciendo ahora.
que no haya discusiones. Esto le ordenó de estar callado y recién el séptimo día, como dijimos, y sin duda alguna que los habitantes de Jericó ya estaban atemorizados por todo lo que habían visto, la obra maravillosa y tremenda del cruce del Jordán, ¿no? ¿Cómo fue el asunto? Era un milagro portentoso. Cuando más repleto de agua, podemos decir, que desbordaba por las orillas, pasó esto, se detuvieron por un lado y las otras se fueron hasta el mar y quedó el río seco. Ya habían visto eso. Estaban acampando precisamente cuando pasaron todos allí en el valle cercano a Jericó. Sin duda estaban atemorizados, pero espere y vea un poquito. Los vieron pasar la primera vez y fue, ¿qué van a hacer estos? Después durante 6 días más. Es evidente algo, que aquellos que estaban atemorizados, sin duda, por lo menos de palabra, podían decir cualquier barbaridad a todos estos que estaban marchando alrededor. Porque arriba de los muros había aún viviendas, ¿no? Eran muros muy gruesos, muy anchos. Entonces podemos darnos cuenta que mientras la cosa no se daba, porque son 7 días, y todas las cosas como venía, muchos sin duda decían toda clase de blasfemias a la gente que marchaba y tratando de meter dudas, incredulidades por lo que estaba viviendo, que bueno, que Dios no estaba haciendo nada, que Jehová no estaba haciendo nada. Palabras diabólicas, evidentemente, pero ¿qué? Si era un pueblo pagano, un pueblo que respondía precisamente a todas las huestes espirituales de maldad. Entonces, sin duda, había metido ahí palabras y cosas contrarias a Dios y al obrar de Dios. ¿Qué haría usted si está sitiado en un lugar y lo rodean varias veces? Al final prorrumpen blasfemias, en mentiras, en cosas y todo lo demás. Es la actitud humana. Es la actitud humana. En medio de todo eso, nadie contestó los insultos, ni discutió con ellos. Vea qué fuerte es esto. Hay que aguantársela. Pues si a vos te dicen de todo desde arriba de un muro, ¿vas a contestar o no? Ellos no contestaron nada, callaron la boca. Esto nos enseña algo muy fuerte e importante, que la crítica, la murmuración y la queja hizo perder el pueblo la conquista de la tierra prometida en la primera etapa, ¿no? Primer tiempo. En vez de 40 años, podían haber llegado en 11 días o en 15 días a la tierra. Sin embargo, hablaron demasiado, cuestionaron demasiado los planes y los propósitos de Dios. Discutieron, murmuraron, chismearon unos con otros de lo que Dios estaba haciendo. Y perdieron la tierra. Esto es bíblico. Lo tiene en Números, lo tiene también en la palabra del Señor en Hebreos, donde habla de que por causa de esa dureza de corazón y esa incredulidad, perdieron el lugar de reposo en la tierra prometida. Vino esta nueva generación. Eran nuevos, eran los muchachos que habían cruzado con sus padres. Eran jóvenes viejos como Josué y como Caleb, que se habían mantenido fieles a Dios. Y estos aprendieron la lección. Vamos a aceptar lo que Dios dice que es lo bueno. No voy a decir, me dicen que no hable, no voy a hablar. Me dicen que no discuta, no voy a discutir. Me dicen que no voy a contestar, no voy a contestar. Voy a callar. Aceptando, escuchen, lo que Dios había dicho. Ese fue lo fuerte de esta actitud, ¿no?
Entonces, cuando vemos esto allí, cómo se movieron ellos, uno diría, ¿qué estaban haciendo todo el tiempo? Bueno, estaban en una actitud piadosa, honrando a Dios, adorándole. Eso fue lo que prevaleció. Quizá no hablaban, no contestaban los improperios, las ofensas y todo lo que venía de parte de los habitantes de Jericó, pero allí estaban compenetrados en lo que Dios estaba haciendo y acompañando a los sacerdotes en la adoración y en la súplica delante de Dios. Un pueblo piadoso se había levantado. Un pueblo que respondía a la voluntad del Señor. Un pueblo que estaba dispuesto a servirle, aunque a veces, yo me imagino, ¿quién podía entender los planes de Dios que había dicho sobre Jericó? ¿Quién podía entender eso? Que porque el pueblo diera vuelta alrededor de la ciudad 6 veces y después 7 veces el último día, al sonido de trompetas o de bocinas, ¿quién podía entender que por el grito, las cosas, algo iba a pasar? Miren un poquito, nosotros de hoy ni por asomo. Ninguno en ese tiempo, porque no se caen los muros de una ciudad porque un pueblo esté dando vuelta y simplemente grite. Entonces, había una actitud de acompañamiento espiritual definida a lo que Dios estaba haciendo, aunque no lo entendían. Escuche, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Hay muchas cosas en la vida que andamos con Dios y en la vida espiritual que no podemos entender, razonar plenamente en los tratos, las maneras de Dios de obrar. No en la palabra nos da la revelación por el Espíritu Santo y aún algunas cosas necesitamos esa guía divina fuertemente para poder comprender su voluntad. Pero hay cosas que pasan. Cosas que te pasan a vos, que me pasan a mí, que pasan todos los días. No entendemos algunas cosas. Mi razonamiento no alcanza para discernir por qué pasa esto. El razonamiento del pueblo, sobre todo, podría decir, pero ¿qué nos manda a hacer Dios? Esto es una locura. ¿Qué hacemos dando vuelta allí? Y podríamos pensarlo así, ¿no? Pero sin embargo, la actitud fue la actitud de reverencia y de temor santo a Dios. Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho, vamos a hacer. ¿Se da cuenta? Ni le contestaron a los otros, ni le contestaron a ninguno sus ofensas, y esperaron la orden definida, el momento, para que entonces desbordaran en sus gritos y en su alabanza. Oh, los caminos de Dios. Si la montaña se va a conquistar, queridos míos, tengamos la certeza de que Dios no se equivoca y que Él está en control. Aunque a veces no comprendamos todo, Dios no se equivoca. Y algo interesante, 1 Corintios 10:10 nos dice, hablando de la experiencia negativa que habían tenido los primeros conquistadores, podríamos decir, porque estos eran los segundos. Los primeros conquistadores fallaron. Y fallaron porque no confiaron en Dios. Y ahí en 1 Corintios 10:10 nos dice, hablando el apóstol Pablo, una palabra que nos identifica o identifica a muchos con ese pueblo que fracasó en la conquista. 10:10 dice, a ver, ¿lo tiene ahí? Búsquelo porque es importante esto. Tenemos que tener la palabra. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración se había levantado contra Dios, la murmuración se había levantado contra
el ministerio que Dios había levantado, había puesto, que era Moisés, era Josué, los sacerdotes. Dice, esta experiencia que ellos vivieron, dice Pablo, esto está como ejemplo para nosotros. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto hace que debemos cerrar la boca muchas veces en los cuestionamientos de lo que no entendemos y sujetarnos a la voluntad de Dios. Vea lo que dice Santiago, capítulo 4. Terminamos con esta palabra. Santiago, capítulo 4. Esta escritura que nos habla también, ¿no?, de este aspecto. Santiago 4, versículo 11. Le dice, hermanos, ¿qué dice? No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, dice, y juzga a la ley. Pues si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. Bueno, la exhortación de Santiago también es en esta misma dirección. ¿Qué es murmurar? Hablar de otro, quejarnos, estar descontentos y hablarlo. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser lo otro? Y a veces tocando hermanos definidos, o el pastor, o los líderes. No murmures. Dios tiene cosas preciosas por delante. Que podamos aprender que hay una certeza que da la fe cuando Dios está operando y obrando en un lugar y solamente viene por Él y está definido para nosotros, para que lo tengamos fuerte, lo aceptemos y sigamos adelante a la conquista, a la conquista. Jericó fue conquistada ese día. Y un pueblo obediente, salvo alguno que hizo lo que no debía, pero un pueblo obediente conquistó lo que Dios ya en su gracia había dado. Nosotros tenemos mucho por delante, querido. Deje de lado la murmuración, el comentario que no ayuda y mire a Jesús, mire al Señor. Refúgiese en Él. Sea como estos, con una actitud piadosa, dándole a Él toda la gloria y toda la honra y dejando todo en sus manos, porque Dios nunca, nunca se equivoca. Cierre su Biblia, por favor. Señor, este día te bendecimos y te damos toda gloria, porque tu palabra nos enseña una estrategia de guerra tan importante. Así como nos enseña la estrategia de mojarnos los pies para creerte a ti, Señor, y tomar decisiones sin ver, que es la característica de la fe. Así también, Señor, nos enseñas a saber callar y aceptar tu palabra y tu voluntad. Bendícenos, Señor, este día. Que más y más de tu Espíritu sea derramado en este tiempo y que podamos comprender más todo lo que tú tienes para nosotros. Tiempos de conquistar la montaña. Ayúdanos. Las montañas de ese hablar de más en tantas veces y ocasiones. Pero, Señor, en ti estamos mirando y confiando. Queremos honrarte a ti y ser un pueblo adorador, que no solo exprese su adoración cuando estamos aquí en el culto, sino cuando estamos en nuestros hogares, en nuestras casas, nuestros trabajos, en nuestro andar de cada día, cuando hablamos con unos y con otros, que podamos
publicar las cosas maravillosas tuyas. Señor, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, danos pensar para glorificar tu nombre y honrarte sobre todas las cosas. Gracias, Jesús. En tu nombre.